Bueno, ahora vamos a ver dieta de costo mínimo, ¿sí? La dieta de costo mínimo, ahora vamos a ver la definición, pero básicamente como para que entiendan de qué vamos a estar hablando, es una dieta precisamente armada teniendo en cuenta el mínimo costo posible, ¿sí? Para una familia tipo. ¿Ok? Esto la creó Pedro Escudero para no utilizar la canasta básica alimentaria. Eh, Igual vamos a ver la definición. ¿Sí? La definición dice precisamente se requiere una unidad de costo cuyo objetivo es establecer el grado monetario para la alimentación, tomando como base una familia tipo, que ya lo dije. Esta familia tipo va a estar conformada por dos adultos y dos menores en edad escolar. Bueno, lo de Pedro Escudero lo dije recién. ¿Sí? ¿Por qué Pedro Escudero ideó esta dieta en vez de usar el concepto de canasta básica alimentaria? Porque él decía que él quería saber cuánto salía cubrir todos los principios nutritivos de una familia tipo. No quería saber qué es lo que la familia compraba, ni a través de sus gustos poblacionales conocer cuál era el gasto alimentario, sino precisamente lo que él quería saber era, si yo tengo una familia tipo, ¿cuál es el mínimo costo posible al cual yo puedo cubrir con todos los nutrientes que esta familia necesita? Ese era un monto monetario de dinero con esas características, lo que él quería conocer, ¿sí? Por eso ideó esta metodología. Bueno, ahora vamos a ver un poco los pasos de esta metodología, ¿sí? Traté de ser lo más ordenada posible, como para que les quede, ya que acá no hay bibliografía con respecto a esto, como para que les quede ordenada la metodología. Bueno, consiste en confeccionar una dieta seleccionando un conjunto de alimentos que son de bajo costo por unidad de principio nutritivo. O sea que se van a seleccionar preferiblemente alimentos fuentes, ¿sí? Para armar esta dieta de costo mínimo. Después se debe seleccionar dentro de cada grupo aquellos que ofrezcan la mayor cantidad de nutrientes al más bajo costo del mercado. Esto quiere decir que aparte estos alimentos deben ser económicos. Los alimentos utilizados son de bajo costo, pero no siempre se adecúan a los gustos y hábitos de la población. Esto pasa, ¿sí? Eh, Cuando uno piensa solamente desde la parte biologicista, ¿sí? No nos olvidemos que Pedro Escudero era médico, en cubrir macro, micronutrientes y kilocalorías, puedo poner alimentos, ¿sí? Y que estos sean de bajo costo, puedo poner alimentos que pueden cubrir con esas características, pero pueden no ser del gusto y hábito poblacional, o pueden no usarse en la frecuencia que se deberían usar como para considerarlos de uso y de consumo habitual, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo les dijera hígado vacuno, es un típico alimento que puede entrar en una dieta de costo mínimo. ¿Por qué? Porque es un alimento que aporta gran cantidad de hierro, porque es un alimento muy económico, pero es lo que les digo, el hígado en general no es un alimento que sea del hábito masivo de la población, ¿sí? No es de lo que más se selecciona. Eh, pero bueno, cuando se piensa en esta dieta de costo mínimo, el hígado es uno de esos alimentos que podría ir tranquilamente. Bueno, se diseña a partir de las recomendaciones y requerimientos de kilocalorías y nutrientes y considera los criterios normativos que conforman una alimentación correcta. Una vez obtenido el costo, se obtiene el valor monetario de las 1000 kilocalorías para la familia. Esto se va a utilizar para poder comparar entre distintas dietas de distintos lugares y para racionalizar recursos. Por último, se relaciona el costo de la alimentación técnicamente correcta sobre los ingresos familiares. No se preocupen, estos son los pasos de la metodología, igual ahora vamos a ir viendo un poco más en detenimiento como para que quede más claro todo esto. Primero, dos observaciones. Se debe recordar que esta metodología estima el gasto en alimentación que realiza una familia bajo condiciones de modelo teórico, ¿sí? Donde suponemos absoluta racionalidad en la asignación del presupuesto en materia alimentaria. ¿Esto qué quiere decir? Es
esto sería un monto que podría ser funcional si yo supiera que en esa familia se consume con la racionalidad necesaria, si esto quiere decir buscando el principio nutritivo, el mejor principio nutritivo, los alimentos que los contengan en mayor cantidad y al menor costo posible. Esto sabemos que no es así, por eso se habla de un concepto, de un modelo teórico, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir? Nos sirve fundamentalmente como límite. Vamos a saber que cualquier tipo de variación sobre esa dieta de costo mínimo que se arma va a dar más cantidad de dinero, ¿sí? O sea, ese monto va a subir. La estricta normatividad de las dietas de costo mínimo representan limitaciones en cuanto a su utilidad para medir pobreza, en el sentido en que los alimentos que integran estas canastas no reflejan adecuadamente los patrones de consumo poblacional prevalentes. Es esto lo que estábamos diciendo precisamente, de que los alimentos que la componen pueden no pertenecer a patrones de gusto poblacional, ¿sí? Bueno. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto de los gustos y los hábitos poblacionales? Bueno, dijimos al principio de todo que Escudero había creado esta metodología precisamente para evitar usar el costo obtenido a través de la canasta básica alimentaria, ¿sí? Acá les hago como un parangón para que ustedes tengan idea de cuáles son las coincidencias entre estos dos métodos y cuáles son las diferencias. Las coincidencias fundamentalmente son que tanto dieta de costo mínimo como canasta básica alimentaria se realizan con criterio nutricional. Ambas buscan cubrir calorías y nutrientes, ¿sí? Serían kilocalorías y nutrientes. Ambas utilizan alimentos de bajo costo, ¿sí? Y hasta ahí en eso no hay ningún problema. Las diferencias son que la canasta básica alimentaria contempla hábitos y gustos poblacionales, ¿sí? Si recuerdan, la información para armar la canasta básica alimentaria sale de las encuestas nacionales de gasto en hogares, ¿sí? Precisamente para conocer el patrón de consumo se usan esas encuestas. Pero puede no cubrir todos los micronutrientes. Macro cubre. Lo que no cubre es, por ejemplo, el calcio, ¿sí? Entonces, nosotros, utilizando la metodología de canasta básica alimentaria, nos aseguramos de que somos respetuosos de los gustos y hábitos poblacionales, pero podemos resignar la calidad nutritiva, ¿sí? En la dieta de costo mínimo es al revés. La dieta de costo mínimo se arma pensando, ¿sí?, en cubrir con los macro y micronutrientes para esta familia tipo, pero puede, ¿sí?, que no sea de gustos y hábitos poblacionales. Puede haber alimentos que ya sea que porque se consumen poco, porque no se consumen prácticamente, no entrarían dentro de lo que es una canasta básica alimentaria. Bueno. Otra diferencia sería que la canasta básica alimentaria toma como referente a un adulto, ¿sí? El adulto equivalente, recuerdan, ese adulto hombre entre 30 y 60 años de actividad moderada, ¿sí? 2.750 kilocalorías. Bueno, este es para la canasta básica alimentaria. La dieta de costo mínimo, en cambio, trabaja con una familia tipo conformada por 2 adultos mayores y 2 niños en edad escolar. Bueno, vamos ahora a ver si les puedo aclarar un poco la situación, cómo serían los pasos de una dieta de costo mínimo, ¿sí? Primero lo que hay que hacer cuando uno quiere armar una dieta de costo mínimo es determinar las kilocalorías y nutrientes totales del grupo familiar, ¿sí? Se toma una familia tipo, la que se designe, y mediante el uso de tablas de recomendaciones nutricionales se evalúan las necesidades. Yo tengo mi familia tipo, que está conformada, por ejemplo, por un hombre de 40 años, una mujer de 35, un niño de 12 y una niña de 6. ¿Sí? Yo lo primero que tengo que hacer es calcular el requerimiento, o sea, calcular las recomendaciones energéticas, ¿sí?, para esta familia. Después voy a utilizar una fórmula calórica normal, no sé si usan ahora esta, pero
Pedro Escudero para la dieta de costo mínimo usó 50, 60 de hidratos de carbono, 10, 15 de proteínas y 25, 30 de grasas, ¿sí? O sea, una distribución de lo que se considera normal. Y aparte, no solamente, ahí dice nutrientes, no solamente Escudero armó una alimentación cubriendo kilocalorías, cubriendo nutrientes, sino cubriendo micronutrientes, o sea, una dieta de costo mínimo hecha completa tiene que cubrir con las calorías, hidratos, proteínas, grasas en porcentajes de normalidad, y después tiene que cubrir con todos los micronutrientes, ¿sí? O por lo menos los más relevantes, ¿sí? En general, si se cubre calcio y hierro y vitamina C, el resto de los micronutrientes generalmente quedan cubiertos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace a través de confeccionar una fórmula desarrollada, la vieja y querida fórmula desarrollada que ustedes hicieron siempre, nada más que obviamente se van a agregar unas cuantas columnas más a las que ustedes usaban en nutrición normal. Yo acá les puse, igual está incompleta, pero como para que ustedes vean, una clásica, alimentos, hidratos de gramos, alimentos, los gramos, hidratos de carbono, proteínas, grasas. Vamos a agregar el factor de corrección en esta tabla también. Vamos a tener una columna para los costos y vamos a tener columnas para los micronutrientes que determinemos calcular, ¿sí? En este caso les puse el hierro nada más, pero sigo insistiendo. Hierro, calcio y vitamina C serían como los menos que deberían ponerse para armar una buena dieta de costo mínimo. El porqué del factor de corrección es porque como yo voy a calcular costos, y yo estoy armando una desarrollada, los gramajes que yo coloque en esta desarrollada van a estar ¿en qué? En peso neto, ¿sí? Entonces, para poder calcular el costo, yo voy a tener que multiplicar por el factor de corrección, como hicimos en el cálculo de costo de los alimentos. Entonces voy a, para darle mayor facilidad a las cuentas, yo me pongo ya en la tabla, me pongo los factores de corrección ahí para poder hacer el cálculo directo y poder obtener rápidamente el costo. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos armado es una fórmula desarrollada con hidratos, proteínas, grasas, el factor de corrección, la tabla de costos y todos los micronutrientes que yo vaya a agregar. Después de que armé mi estructura para poder armar la desarrollada, voy a seleccionar cuáles son los alimentos que yo voy a poner. Ya dijimos que tienen que ser alimentos de bajo costo y alimentos de alto principio nutritivo. O sea, voy a tratar de buscar dentro de los alimentos que se consideran alimentos fuentes de nutrientes, y después voy a hacer una selección de los más económicos y después voy a evaluar y determinar cuáles son los gramajes que yo tengo que poner de cada uno de estos alimentos para armar la desarrollada y poder cubrir el valor energético para este hogar tipo, ¿sí? No solo el energético, sino el de los micronutrientes también, y los hidratos, proteínas y grasas en los porcentajes de normalidad. No es fácil armar una dieta de costo mínimo y hay que dar unas vueltitas para que cierre, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo arduo, pero es bastante interesante de hacer. Bueno, una vez que ya tiene los gramajes, ¿sí? O sea, ustedes acá tendrían, esto está abreviado, ¿no? No tienen ningún alimento puesto acá, ustedes tendrían los alimentos, los gramajes que seleccionaron, cubrieron hidratos, proteínas y grasas en porcentajes de normalidad. Este es el resultado del valor calórico que les dio, que era lo que tenían que cubrir. Acá tenían que tener los factores de corrección. Acá calcularon los costos de cada uno de los alimentos y obtuvieron un costo total, y acá lo mismo con el nutriente hierro y obtuvieron una cantidad de hierro total para este hogar. ¿Sí? Bueno, ¿yo qué es lo que tengo que hacer con mi fórmula desarrollada? Yo tengo que haber cubierto
El valor energético para la familia, tengo que haber cubierto los hidratos, proteínas y grasas en porcentajes normales. El costo tiene que ser el mínimo posible a través de mi selección de alimentos y debo cubrir con todos los micronutrientes que me haya propuesto cubrir, ¿sí? Bueno, después de que ya se calculó su valor nutricional y su costo, ¿sí? Acá les volví a poner, ¿sí? Recordar que los gramajes en desarrollado van empezando, esto por las dudas para que no se me olviden. Se realizan lo que se llaman las listas de comida y la distribución. En general se hace para 1 o 2 días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con los alimentos que puse en desarrollada, ¿sí? Voy a tener que armar las preparaciones alimentarias que yo considere para darle de comer a esta familia, ¿sí? Durante 1 o 2 días, dependiendo del grado de complejidad que tenga la dieta de costo mínimo, se prepara como para 1 o 2 días, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta, y lo que Pedro Escudero dejó establecido, es que para armar estas listas de comidas hay que tener en cuenta que nosotros debemos preparar un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena, y el almuerzo y la cena tienen que constar de plato principal y postre, ¿sí? Esas son las características con las que Pedro Escudero describió esta dieta de costo mínimo. Bueno, a ver, vuelvo para atrás. Yo entonces voy a tener, una vez que hice todo esto, que es un trabajo arduo, voy a tener que cubrir para este hogar las 9.200 kilocalorías que tenía que cubrir. El costo de las calorías totales, de darle a este hogar 9.200 kilocalorías, me salió, este es un ejemplo un poco viejo, ya no me sale esto ni de casualidad, debe andar por el doble, 270,83 pesos. Y logré el aporte de hierro de 60 miligramos de hierro. Esos fueron mis resultados del armado, de la dieta de costo mínimo. Entonces, otra de las cosas que se hace con esta dieta de costo mínimo es calcular las 1.000 kilocalorías de la alimentación correcta, así se llaman. Otra vez, volvemos al concepto modelo teórico de que esta alimentación es la alimentación perfecta, ¿sí? Porque cubre con todos los macro y micronutrientes, ¿sí? De ahí sale ese nombre de las 1.000 kilocalorías de la alimentación correcta. ¿Cómo se obtienen estas 1.000 kilocalorías? Bueno, es una cuenta muy sencilla, que es una regla de 3 simple. Si yo sé que 9.200 kilocalorías me salieron 270,83 pesos, ¿estos valores de dónde salen? Salen de estos resultados, ¿sí? Para el otro lado. Entonces, 1.000 kilocalorías me van a salir 29,43. Estos son el costo de las 1.000 kilocalorías. ¿Para qué me sirve a mí calcular el costo de las 1.000 kilocalorías? Calcular el costo de las 1.000 kilocalorías me sirve para poder comparar cualquier dieta de costo mínimo, ¿sí? Yo puedo estar trabajando acá y armar, y mi familia tipo tener un requerimiento energético de 8.700 kilocalorías, y la puedo querer comparar, y armé, y me salió a mí 303 pesos, ¿sí? Bueno, yo si calculo mis 1.000 kilocalorías, voy a poder compararlo con estas 1.000 kilocalorías, ¿sí? Lo que yo hago cuando calculo el costo de las 1.000 kilocalorías de la alimentación correcta es poder tener un parámetro en el cual yo puedo comparar distintas dietas de costo mínimo de distintos lugares. Bueno, determinar de distintos lugares o distintas familias, ¿sí? Sabemos que los requerimientos energéticos, aunque sean todos hogares de familia tipo con niños en edad escolar, pueden ser diferentes, ¿sí? Dependiendo de las edades de los adultos y dependiendo de las edades de los niños. Bueno, después de calcular el costo de las 1.000 kilocalorías, yo puedo calcular lo que se llama la incidencia de las 1.000 kilocalorías mensuales sobre el salario. En este caso,
el ejemplo que dije que es viejito, pero no es tan viejo. Este era en ese momento el salario mínimo vital y móvil, ahora son 16.875, si mal no recuerdo. Si no lo subieron, no lo subieron. Bueno, estos 12.500 los vamos a usar como ejemplo. Sería un salario, ¿sí? Que sería el 100%. Si yo quiero calcular la incidencia de las 1.000 kilocalorías sobre el salario, este salario considero que es mensual. Para poder calcular el costo de las 1.000 kilocalorías por mes, voy a tener que hacer 29,43 por 30, ¿sí? De ahí es de donde sale este 882,90. Entonces, estos 7,06 son la incidencia de las 1.000 kilocalorías sobre el salario mensual para este hogar. Ahora, yo puedo también calcular, ¿sí? O determinar el gasto total mensual en alimentos sobre el salario, ¿sí? Y puedo calcular una incidencia de esto también. Otra vez, volvemos al ejemplo del salario 12.500 pesos, es el 100%, 8.124,90, que sale de 270,83, que era lo que salían cubrir diariamente, ¿sí? El gasto para esa familia, o sea, las 9.200 kilocalorías, por 30 me va a dar 8.124,90. Esto entonces es la incidencia del costo total de la dieta de costo mínimo sobre el salario, ¿sí? Me representa básicamente el porcentaje del gasto alimentario que representa esta dieta de costo mínimo sobre el ingreso de este hogar. Cuando habíamos visto canasta, habíamos visto que se podía hacer algo similar, ¿sí? Bueno, entonces, esto es el concepto de dieta de costos mínimos. ¿Qué es lo que más me interesa acá? Que entiendan que es otra metodología para obtener un mínimo costo de gasto alimentario, ¿sí? Calculado poniéndole énfasis en la cobertura nutricional, o sea, en la cobertura de macro y micronutrientes, ¿sí? Y no en los gustos y hábitos. Y si bien se puede usar como un límite monetario para saber cuál es el mínimo costo al cual se pueden cubrir los macro y micronutrientes de este hogar, lo que no puede hacerse es utilizarse como un método de medición de pobreza, ¿sí? Porque precisamente la normativa indicaría que debería ser representativo de gustos y hábitos, ¿sí? Poblacionales, porque esto es lo que la población, lo que este hogar necesitaría, ¿sí? Y no podemos extrapolarlo a la población, ¿ok? Bueno. Nada más de dieta de costo mínimo. Sí, lo único que les digo es, acá lo que suele pasar cuando vemos este concepto es que les cuesta bastante entender qué alimentos entrarían dentro de una dieta de costo mínimo. Siempre traten de empezar y pensar así, por ejemplo. A ver, si yo tengo un hogar, un matrimonio con niños, ¿sí? Y tengo que cubrir calcio, ¿cuál es el primer alimento que se les va a ocurrir? Todos me van a decir, bueno, los lácteos, ¿sí? Bien, los lácteos. Los lácteos es un grupo muy grande, ¿sí? Acá tenemos que buscar alimentos, tenemos que seleccionar alimentos. Entonces, si ustedes tienen que pensar en alimento que contenga un gran aporte de un nutriente, ¿sí? Y que tenga el menor costo posible, y están pensando, por ejemplo, en la parte de cobertura de calcio, obviamente van a elegir un lácteo, pero cualquier lácteo no, van a elegir seguramente la leche. Ahora, ¿qué leche? ¿La leche entera, la leche cremada? Van a elegir la leche entera. ¿Por qué? Porque la leche entera va a tener un mayor aporte calórico, ¿sí? Al mismo, sí, ahora están al mismo precio que una leche descremada, pero les está aportando mayor cantidad de kilocalorías. ¿Se entiende esto? A ver, ustedes tienen que cubrir vitamina C. ¿Van a elegir un kiwi?
Me van a decir, pero es fuente de vitamina C. Sí, bueno, genial, fuente de vitamina C. ¿Pero es la fuente de vitamina C al menor costo posible? No, hay que buscar cuál es el alimento, fuente de vitamina C, que tenga el menor costo posible. En general, podrán entrar las naranjas o las mandarinas, dependiendo de la época del año y dependiendo de la cantidad y en el mercado que haya más, si esté a menos costo, pero es esa la visión, o sea, alimento que sea fuente de algo y que sea de bajo costo. Esos son los tipos de alimentos que tienen que ir en una dieta de costo mínimo. Nosotros siempre estamos tratando de buscar el menor costo posible, ¿sí? Bueno, bueno, terminamos con dieta de costo mínimo.